Hola, mi nombre es Violeta Val y en el video de hoy les voy a contar sobre un librazo, uno de mis libros favoritos de la vida, Las intermitencias de la muerte. Siempre al final de mis videos les agradezco por verlos, por estar aquí, pero creo que en este video lo quiero invertir, así que muchísimas gracias por de nuevo aventarte otro video. Si eres nuevo aquí en este canal donde hablamos de libros y música y México y Brasil y cualquier cosa que me pase por la cabeza y quiera hacer un video, pues muchísimas gracias, espero que te guste el contenido por aquí y pues suscríbete, dale like, comparte este video, envíaselo a alguien que probablemente le puede ser útil o interesante. De nuevo, muchísimas gracias y ahora sí vamos a hablar sobre este librazo. Hace unos videos atrás subí mi resumen de lecturas, los libros que leí durante el mes de marzo, y en él les comentaba que leí por segunda ocasión Las intermitencias de la muerte de José Saramago, y obviamente, como también comenté en el video de mi resumen de lecturas de marzo, que lo voy a dejar por aquí, la situación que estamos atravesando actualmente me lleva en ciertos momentos, o me llevaba en ciertos momentos, a recordar esta historia. Desde el momento que todas estas noticias empezaron a ser muchísimo más cercanas a mi realidad, de un sistema de salud que estaba colapsando, de empresas funerarias también colapsando por falta de recursos, tanto incluso de logística. Esta historia venía a mí en esos momentos en los que me sentaba a reflexionar o a pensar sobre el futuro, sobre esta incertidumbre que todavía, y en lo personal, todavía siento y por la que todavía paso. Y de alguna manera quise regresar a este libro porque lo recordaba como uno, y siempre lo menciono como uno de mis libros favoritos, y también porque sentía cierta seguridad de que no me iba a defraudar, de que me iba a ocasionar el mismo impacto, la misma compasión, la misma incluso ternura en algunos aspectos. Y creo que como alguno de sus personajes al final de este libro, probablemente iba también a salir de esta experiencia un poco más humanizada. Y creo que así fue. Coméntenme aquí abajo si ustedes tienen la costumbre de releer sus libros favoritos. La verdad es que yo no tengo tanto esta costumbre, pero este año me ha dado así una nostalgia muy fuerte por libros que en su momento me deslumbraron y libros que considero como mis favoritos. Debo admitir que en algunos hasta me da cierto miedo volverlos a leer, porque creo que no sé, creo que no me van a ocasionar lo mismo, creo que va a haber ciertos conflictos ideológicos, pero con este la verdad es que no me decepcionó, lo vuelvo a reafirmar, es uno de mis libros favoritos. Y antes de empezar de nuevo de lleno con la reseña, pues voy a contar un poquito brevemente, pues obviamente sobre José Saramago. Brevemente, José Saramago fue un escritor portugués, ganó el premio Nobel, tiene una biografía muy interesante. Creo que Saramago tiene ahí una cierta dificultad, o muchos lectores como que sienten miedo de adentrarse a las historias de Saramago. Al final les voy a contar un poquito y hasta un consejo para ver si les funciona. De los autores que yo quisiera revivir en estos momentos, en esta modernidad, Saramago es uno de ellos. Creo que fue muy lúcido, creo que fue muy arriesgado, osado. Es un escritor que siempre sus libros inician con una pregunta filosófica para ir respondiendo otras, y esta no es la excepción. Las intermitencias de la muerte abre con esta pregunta filosófica. La historia se desarrolla a través de qué pasaría si la muerte dejara de hacer su trabajo, o sea, si ya no nadie muriera, ¿qué pasaría? Y a partir de esta premisa, que como pregunta parece muy simple, se van desarrollando ciertos eventos que nos plantean
esta situación en un país que no se menciona, solamente se menciona que es el 1 de enero de un año que tampoco conocemos, en un país que no conocemos. Nadie murió, ni siquiera las personas que estaban en el hospital o que estaban casi a la orilla de la muerte, en un estado convaleciente, tampoco estas personas murieron, o sea que entraron como en una especie de muerte suspendida. Aunque pareciera que esta novela no está dividida por capítulos porque no hay ningún número que los enliste, sí está dividida pues en sus pequeños capítulos. Sin embargo, a través de mi experiencia lectora, puedo ver esta novela dividida en dos partes. En la primera, que es donde se nos cuenta el qué sucedió y cómo sucedió, y la segunda, donde se nos cuenta el por qué, o sea, por qué la muerte dejó de hacer su chamba, por qué la muerte decidió que no iba a matar a nadie. Durante la primera parte y durante sus primeras páginas somos partícipes de cómo este hecho causa una emoción, una euforia muy intensa en los habitantes de este país. Sin embargo, esta alegría no dura muchísimo, que digamos, y comienzan a emerger todos esos problemas. La primera institución que se ve afectada es la iglesia, porque en uno de los diálogos del libro se comenta, una figura de la iglesia comenta que sin muerte no hay resurrección, y sin resurrección pues la lógica del catolicismo pierde sentido y credibilidad. Así que la iglesia es la primera institución que empieza a sentir cierta desesperación y no saber qué va a pasar y qué va a ser pues de su futuro, como tanto de la fe como de las personas que van quizás a poner en tela de juicio la veracidad de sus enseñanzas. Después, obviamente, también tenemos la desesperación del sistema de salud. Bien, nadie muere, pero eso no quiere decir que las personas no se van a enfermar, y tampoco quiere decir que las personas que se quedaron como en esa especie de muerte suspendida no necesiten de atención y de cuidados. Así que ellos también empiezan a enfrentarse ante una falta de camas, de insumos, de toda esta cuestión logística, de profesionales para dar abasto a esta situación. Después creo que ahí también pasa a esta cuestión de cómo esto afecta a otra institución, que es la familia. Familiares que ven que sus seres queridos están en esa muerte suspendida, que esos cuidados se prolongan. Hay esas cuestiones éticas, morales, de cómo cada familia va a sobrellevar esa cuestión. Es una de las partes, creo que más sombrías de la historia, y aquí es cuando también entra en juego las instituciones privadas, en específico las funerarias, que por falta de muertos obviamente tienen miedo y están a punto de entrar en un colapso, entrar en bancarrota, y comienzan a hacer ciertas presiones al gobierno para que pueda hacer medidas, pues para que ellas no dejen de funcionar, y esa es la parte más chistosa de la novela. También vemos cómo esto tiene un impacto en cuestiones políticas. Parece que al inicio, al enterarse que solo en este país pues nadie muere, las personas o un grupo de personas de este país empiezan a transmitir una idea, una sensación extremadamente nacionalista, de supremacía, de miren cómo somos el país que conseguimos la inmortalidad. Y ahí va también otra crítica, y no menos importante: las organizaciones criminales se aprovechan de este escenario caótico, de esos vacíos, de la mala gestión de las instituciones públicas para ampliar su oferta. En fin, si con todo esto que ya les conté no les parece que el escenario está un poquito o mucho parecido por lo que atravesamos, pues yo no sé, pero yo creo que sí. Y Saramago de verdad parte de una pregunta filosófica básica de qué pasaría si el ser humano llegase a ser inmortal,
para hablarnos del miedo del fin, del miedo también, incluso hasta de la idea de la eternidad, de lo difícil que es sustentar esta idea. Y obviamente pues y no deja de ser una crítica hacia las instituciones, desde la familia, como el Estado, como la iglesia, las instituciones incluso criminales, y como ya lo mencioné, cómo éstas se aprovechan de los vacíos, de las carencias y de la desigualdad de los seres humanos ante situaciones como esta, como una pandemia de inmortalidad. Y en esta primera parte que yo imagino o diviso en este libro, hay un pasaje, un momento que es uno de mis favoritos, que es cuando un grupo de filósofos se reúnen para discutir las nuevas angustias ante la posibilidad fija de que la muerte deje de existir, de haber alcanzado esa inmortalidad. Y en uno de esos diálogos, un aprendiz de filósofo conversa con el espíritu que paira sobre las aguas del acuario, sobre la posibilidad de la existencia de las muertes individuales, de que cada uno como individuo, como ser humano, tenga su propia muerte, su propia muerte individual específica, que la muerte del ser humano no es la misma muerte que acaba con la vida de las plantas o de los animales, pero también propone una muerte con mayúsculas, como como hace la diferencia Saramago en la novela, que sea el fin de todo, de absolutamente todo. Y a través también de este diálogo se plantean ciertas cuestiones que en su momento para mí fueron muy importantes cuando yo lo leí, que fue en el 2015, que es sobre el lenguaje, sobre el significado de las palabras, que estos significados cambian conforme el contexto y nuestra modernidad va cambiando, que sabemos el nombre de las cosas, pero en el fondo no sabemos el significado real de las palabras, de los objetos o de esa realidad que esas palabras proponen definir. Es una idea que incluso yo tenía por mucho tiempo en mi Twitter, tenía en mi descripción de soy el espíritu que paira sobre las aguas del acuario, incluso en mi Tumblr todavía está, haciendo alusión a esa conversación o a ese pasaje que en su momento me deslumbró, y la verdad lo volví a leer y otra vez me deslumbró como lo hizo la primera vez. Si ya en esta autodelimitación en la que Saramago primero nos cuenta el qué pasó y cómo pasó, ya en esta segunda parte es el por qué pasó lo que pasó, por qué la muerte decide dejar de ejecutar su trabajo, y a partir de esto nosotros vamos, y que creo que es la parte un poco más inesperada de esta novela, en la que vemos que la muerte se encuentra ante un obstáculo de una persona que se resiste a morir, y cómo ella comienza a obsesionarse con esa persona que obstaculiza su trabajo de milenios, y a raíz de ella emprende pues esa tentativa de aniquilar a esa persona que probablemente va a terminar aniquilándola a ella. Y además de sorprendente, para mí esta es la parte más cautivante, porque aquí Saramago nos da una visión muchísimo más cercana y compasiva hacia la muerte. Y no solamente sobre la muerte, sino sobre los propios seres humanos, su soledad, su extrañeza, sus miedos, sus pasiones, incluso sobre el arte, específicamente sobre la música, y cómo el ejercicio y el disfrute del arte, de la música, pueden ayudarnos a humanizarnos, a ser muchísimo más compasivos con las tragedias y las alegrías que no solamente nosotros pasamos, pero que otros humanos, incluso distantes físicamente a nosotros, también pasan. Mientras leía por segunda vez Las intermitencias de la muerte
recordé, hice clic inmediatamente en esta segunda parte con una canción de un artista que amo, que es Chico Buarque. La canción se llama Eu Te Amo, Yo Te Amo, y creo que esta canción es la banda sonora perfecta. En sus primeros versos dice algo como esto: si ya perdimos noción de la hora, si juntos el futuro se demora, cuéntame ahora cómo he de partir. Si cuando te vi me eché a soñar, fue casi desvarío, rompí con todo, quemé mis navíos, cuéntame ahora a dónde puedo ir. Y tanto esta canción como esta segunda parte de la novela nos muestra de los efectos del amor tempestivo, del encuentro con algo, con una fuerza inmensa, no solamente con una persona, no solamente viéndolo hacia el amor romántico, incluso hacia una idea, y de cómo estos encuentros tempestivos, fuertes, nos chingan nuestra brújula sentimental y nos hacen ponerle pausa a ideas, a rutinas, a planos, para simplemente entregarse a esa persona o a esa idea. Y aquí va un tip basado en mi experiencia leyendo a José Saramago. La primera vez que intenté leerlo fue como en 2014, 2015 por ahí. Yo creo que yo tenía unos 15, 16 años. Y intenté leer antes de Las intermitencias de la muerte, Ensayo sobre la ceguera, que es su libro más famoso. Intenté leer todos los nombres, El viaje del elefante, Caín. De verdad, o sea, fue el momento, me acuerdo que compré así como 5 libros de Saramago para leérmelos, porque la premisa de todos esos libros me parecía muy, 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 muy interesante, pero fracasé. Con todos ellos fracasé. Y por lo mismo, porque sabía que era muy interesante y sabía que era el tipo de historias que me interesaban y que en las que yo me quería meter, pues no me di por vencida. Y después en la biblioteca di con este libro y fue todo un éxito, fue todo un éxito. O sea, yo llegué a Las intermitencias de la muerte y después ya me fui a todos esos libros que les mencioné y la cosa fluyó bastante. Obviamente a mí quizás, bueno, no quizás, lo que a mí más me costaba de esas novelas era entender un poco de la dinámica o de la forma de escribir de Saramago, que pues obviamente es muy conocida, donde él nos señala de forma tradicional los diálogos, o sea que las narraciones, diálogos, descripciones se mezclan. Entonces sí requiere cierta concentración y foco. Y no es que las otras historias sean menos interesantes o no sé, pero algo pasó. Creo que el planteamiento comienza de una manera más simple, comienza un poco más al grano directo, y yo creo que si ustedes no han leído a Saramago y está dentro de sus planes, pues les recomendaría que tal vez sería una buena idea comenzar por Las intermitencias de la muerte, porque a mí fue lo que me funcionó. Y de verdad también por eso agradezco a este libro que me haya abierto las puertas que intenté abrir a putazos y no se abrían, de los libros de José Saramago, porque son magníficos. Recomiendo muchísimo este libro, Las intermitencias de la muerte. Por segunda ocasión no me decepcionó, se reafirmó como uno de mis libros favoritos, y hay un valor muy grande no solamente en este libro, sino en la obra de Saramago, una obra que se disfraza de distopía para hablarnos de la realidad de una forma crítica, audaz, irónica, incluso con amor, y que nos demuestra que infelizmente la historia y los pesares de la humanidad son tan cíclicos como la historia que nos va a contar por acá. Espero que les haya gustado este video, que les haya parecido sumamente interesante. Me sentiría muy feliz de saber que han puesto a Las intermitencias de la muerte como una de sus próximas lecturas. Estaré muy feliz de saber qué les parece si lo leen. Si ya lo han leído, obviamente quiero saber qué onda,
qué les parece las intermitencias de la muerte, y también cuéntenme sobre otros libros de Saramago, su relación con Saramago, recomendaciones, etc, etc, etc. Muchísimas gracias por ver este video. Nos seguiremos viendo en los próximos. Até mais.